Buenos días, vamos a dar inicio a las actividades académicas de la semana con la presentación sobre polineuropatía y miopatía en el paciente clínico a cargo de la doctora Diana Pino. Adelante, Diana. Gracias, profe. Bueno, ¿ahí se escucha bien? Perfecto. Listo. Bueno, entonces para iniciar con el tema, no quiere pasar esta vaina. Listo. Entonces vamos a empezar con algo de historia, vamos a describir, pues, vamos a empezar describiendo pues desde la parte histórica esta patología. Entonces, digamos que todo empieza desde el siglo XIX, cuando Sir William Osler describe déficits neuromusculares que se veían después de las enfermedades sépticas principalmente. Digamos que eso se volvieron como series de casos que se fueron reportando y ya a mediados del siglo XX se dan pues informes de casos individuales sobre debilidad muscular, no solo después de enfermedades sépticas, sino después de enfermedades sistémicas en general graves. Alrededor de los años 60, varios grupos de trabajo realizan descripciones variadas de este síndrome. Después de pues, la difusión y del avance en lo que fue la ventilación mecánica y la medicina de cuidados intensivos. El neurólogo Hans-Georg Mertens acuñó más o menos para esa misma época, como entre los años, en los años 60, el término polineuropatía en coma. En los años 80, el neurólogo canadiense Charles Bolton publicó nuevos estudios sobre este síndrome y acuñó el término polineuropatía de la enfermedad crítica. Ya más o menos para los años 90, también pues ciertos grupos de investigadores demostraron que la constelación de enfermedades críticas no solo estaba asociada con daños neuronales, sino también con daños a nivel de la fibra muscular. Y aproximadamente en el año 1993 es que se acuña pues el término debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, que también pues se puede llamar, ya esta es como de más reciente adquisición, polineuromiopatía de la enfermedad crítica. Esta ya es pues alrededor de los años 2000. Esto no quiere pasar un momento. Entonces, en cuanto a la definición de la patología, podemos definir la patología como una debilidad muscular que se presenta en forma simétrica y que surge después de la aparición de una enfermedad crítica, afectando principalmente las extremidades e incluso los músculos respiratorios, respetando los músculos faciales. De esto, pues, digamos que hay excepciones y se han como reportado casos aislados en que ha habido compromiso de los músculos faciales, pero después se ha como desestimado que haya debilidad facial debido a que se ha descubierto pues otra causa de base para esta condición. Entonces, vamos a decir que es un diagnóstico de exclusión porque tenemos primero que descartar otras posibles causas de la debilidad. Si era que no, pues el paciente no tenía una debilidad previa al ingreso a UCI o si se puede explicar por otras causas la debilidad del paciente. Entonces, por eso pues se considera un diagnóstico pues de exclusión. Entonces, el espectro de esa patología varía entre la polineuropatía de la enfermedad crítica, que afecta principalmente a los nervios periféricos, la miopatía, que como su nombre lo dice, pues el compromiso va a ser muscular, o una combinación de ambas, lo que ya se va a denominar polineuromiopatía. En cuanto a la epidemiología, tenemos que, como tal, la prevalencia de lo que es la debilidad asociada al cuidado crítico se informa alrededor del 50% en todos los pacientes que han requerido manejo en cuidados intensivos. Esto depende de la patología, de la gravedad de la misma, de la duración de la estancia en UCI y del tratamiento que el paciente haya requerido en la unidad.
Dependiendo pues como el colectivo de pacientes que se examina, es una prevalencia muy variable, entonces puede ir desde 25% hasta casi el 100% en pacientes con un periodo de ventilación alrededor de 5 a 7 días. Entonces, en ese caso, cuando han tenido periodos de ventilación mecánica superior a 5 a 7 días, más o menos la debilidad ocurre en 26 a 65%. O sea, perdón, pero ahorita dije algo que no era, y la prevalencia del 100% se asocia principalmente a los pacientes que han cursado con sepsis, la patología séptica. Es cuando se examina este colectivo de pacientes, es el que más prevalencia pues muestra. Entonces, cuando los pacientes tenían, según pues ciertos estudios que son citados por los autores que aparecen pues en la parte en el pie de la diapositiva, cuando había pacientes con un periodo de ventilación de 5 a 7 días, la debilidad ocurría en 26 a 65% de los pacientes. Cuando la ventilación mecánica se da por periodos superiores a 10 días, llegaba a diagnosticarse hasta en 2/3 de los pacientes. Y incluso en periodos tan cortos como ventilación mecánica de 24 horas, se encontraron signos de debilidad hasta en 11% de los pacientes. Entonces, digamos que es una patología que se puede considerar pues muy prevalente en las unidades de cuidado intensivo, y pues se tiene que estudiar ante cualquier signo clínico. En cuanto ya a las patologías pues aisladas, cuando los pacientes han tenido síndrome de estrés respiratorio agudo, la prevalencia de la debilidad ha sido aproximadamente 60% después de la interrupción de la sedación y aproximadamente el 36% al alta de la unidad. Como les mencionaba, la prevalencia más alta se encuentra en la sepsis, alrededor del 70%, pero hay casos en los que incluso hasta el 100% de pacientes que han tenido sepsis la han manifestado. Y a este riesgo se añade lo que es la disfunción multiorgánica. O sea, un paciente que tiene sepsis y que a eso se le suma, pues, o sea, que está en shock, ahí pues digamos que nos aumenta el riesgo. ¿Quiénes son más propensos? Los pacientes de edad avanzada y las mujeres. Se ha visto que tienen más probabilidades de desarrollar la patología. Esta patología también pues aumenta la mortalidad a mediano plazo e incluso a largo plazo se ha visto que puede causar pues muerte post-UCI. Y en algunos casos, sobre todo en lo que es a mediano plazo, puede aumentarnos la mortalidad casi el doble. Y puede generar déficits motores a largo plazo en 1/3 de los pacientes. Entonces vamos a tener diferentes factores de riesgo. Vamos a tener factores de riesgo modificables y no modificables. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo no modificables, digamos que se ha encontrado mayor gravedad, como les había dicho, cuando subsisten, por ejemplo, pues la sepsis, la falla multiorgánica y pues en general los estados proinflamatorios. Y también se asocia a una mayor duración de la ventilación mecánica y la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, digamos que se ha dicho que la debilidad, de hecho, es más frecuente en pacientes con enfermedades críticas persistentes. Entonces, la relación con la ventilación mecánica se considera como un factor recíproco. ¿Por qué? Porque la debilidad de por sí pues nos puede afectar el diafragma y a su vez la debilidad del diafragma nos va a afectar el destete del ventilador, lo que va a prolongar aún más el tiempo pues de estancia en UCI. Se ha asociado también la debilidad con altos niveles de lactato sérico, eso también pues ha sido descrito en estudios o en revisiones pues sistemáticas que se han llevado a cabo, sobre todo pues por el segundo autor de este artículo que es como de las personas que más estudia esta patología. También se puede, o sea, lo que les había dicho, que las mujeres pues puede haber un riesgo más alto con respecto pues a los hombres y en pacientes mayores con respecto a pacientes más jóvenes o que tengan un estado de discapacidad o de fragilidad previo.
Hay algo curioso que se ha descrito en esta patología y es que la obesidad premórbida se considera un factor protector. O sea, se ha visto, no se sabe la causa, es que se considera un factor protector para la sarcopenia y para esta patología, pues para la debilidad asociada al cuidado clínico. Entonces, hay otros factores de riesgo que son modificables. Estos pues van a incluir el grado de hiperglicemia, que ya pues después en la fisiopatología vamos a mirar más o menos pues por qué la hiperglicemia nos predispone a desarrollar esta condición. Pues, pero básicamente la hiperglicemia se va a desarrollar en respuesta al estrés de una enfermedad crítica y fuera de eso, pues al estrés de todo lo que es sometido un paciente en la unidad como tal. También hay varios medicamentos que se consideran que tienen pues como un factor de riesgo adicional, le confieren un factor de riesgo adicional a estos pacientes. Por ejemplo, los vasoactivos se ha visto que se asocian con una mayor incidencia de debilidad asociada a UCI, principalmente pues los agonistas beta. También se ha dicho, se ha explicado en ciertos metaanálisis que los relajantes neuromusculares también se han asociado con mayor debilidad asociada al cuidado crítico. En cuanto a los corticosteroides, digamos que es como contradictorio, porque en unos estudios lo que hablan es que predispone a la debilidad y en otros lo toman como un factor protector, porque pues a lo que se asocia principalmente el hecho de que algunos autores lo asocien con mayor incidencia de debilidad es a la hiperglicemia que pueden producir como efecto secundario. Y como tal, pues ya la inmovilización o la inmovilidad pues prolongada que nos puede llevar a que se pierda masa muscular, eso también es otra de los factores de riesgo que se asocian pues y que se consideran modificables en cuanto al desarrollo pues de debilidad. También pues algunos antibióticos se han visto asociados con el desarrollo de este síndrome. Entonces, en cuanto a fisiopatología, tenemos pues un esquema que... Entonces, ya habíamos mencionado, como hemos mencionado anteriormente, vamos a hablar de que la polineuropatía asociada al cuidado crítico va a tener características de una polineuropatía sensoriomotora axonal. Entonces, digamos que ahí va a caracterizarla la pérdida como de fibras nerviosas individuales. Y la miopatía, propiamente dicha, la miopatía aislada, se debe a la pérdida principalmente de miofilamentos gruesos y la muerte de miofibrillas pues, del músculo esquelético sin que haya un sustrato neurogénico para esta pérdida. Entonces tenemos varios mecanismos por los cuales se puede producir la debilidad. Entonces, como habíamos visto, lo que es el cortisol y los esteroides endógenos van a aumentar durante la fase aguda de cualquier patología crítica debido pues al estrés y estas sustancias endógenas van a producir efectos catabólicos en el músculo esquelético. Entonces, por eso pues les hablaba también de que muchos autores pueden asociar el uso de corticosteroides con la fisiopatología, con el desarrollo pues, de la debilidad asociada al cuidado crítico, pero sin embargo, digamos que los estudios son muy contradictorios y no se ha llevado a cabo pues, un estudio en el que se demuestre que en realidad los corticosteroides, estos medicamentos, pues causen pues como tal la patología. Tenemos que puede haber en estos pacientes con enfermedad crítica una supresión de la hormona de crecimiento. Entonces va a haber una liberación pulsátil de la hormona que va, digamos que se va a suprimir esta liberación de la hormona de crecimiento y lo que va a hacer es que va a contribuir a la atrofia muscular o a la pérdida pues de masa muscular.
En cuanto a la hiperglicemia, pues como ya sabemos, es una característica que puede llegar a ser común en las personas con enfermedades críticas, por lo que les había hablado anteriormente, el estrés de esa enfermedad crítica, y esta hiperglicemia tiene efectos tóxicos principalmente a nivel de los axones. También tenemos que la respuesta inflamatoria, y debemos principalmente a lo que es el factor de necrosis tumoral alfa y a la interleuquina 1, se ha visto que promueven la atrofia del músculo esquelético, pero es más que todo pues, en pacientes que ya tienen como una base o pues una pobre cantidad pues de proteínas. Entonces se ha visto que pueden reducir la masa muscular y pues por lo tanto causar déficit. Hay otro factor importante que es el glutatión. La deficiencia de este antioxidante también se da en pacientes que están críticamente enfermos. Entonces, esa depresión o ese agotamiento de ese glutatión va a indicar un aumento del estrés oxidativo. Entonces, hay un marcado aumento de las moléculas o las especies reactivas de oxígeno, como por ejemplo el superóxido, y esto va a hacer que se superen los mecanismos protectores contra esas especies reactivas de oxígeno y, pues, por lo tanto, va a inducir a la apoptosis celular. En cuanto a la inmovilización prolongada, entonces, pues va a haber una pérdida generalizada de proteínas miofibrilares, pero también digamos que va a haber una preferencia de pérdida por la miosina dentro de esas miofibrillas. Entonces, una inmovilización de más de 5 días va a predisponer al desarrollo o a la muerte pues de estas miofibrillas y pues vamos a tener una pérdida de masa muscular. Y en el caso de que esto se dé pues en el diafragma, entonces va a haber también una debilidad en el diafragma debido al uso de ventilación mecánica. Eso explicaría que en ocasiones también pues se afecte el músculo diafragma. Entonces, habíamos hablado de que pueden aumentar las especies reactivas de oxígeno y eso también puede generar disfunción mitocondrial. Entonces, digamos que estas especies reactivas de oxígeno que no van a ser neutralizadas forman complejos con óxido nítrico y generan peroxinitrito. Entonces, esos peroxinitritos van a suprimir la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Entonces, esto va a crear pues una cadena de eventos que van a conducir también a la apoptosis de la célula. Y la hipoperfusión tisular es otro de los mecanismos por los cuales se explica la patología. Esta hipoperfusión va a producir una afectación también alrededor o bueno, como tal en la vasa nervorum y esto va a generar isquemia nerviosa que contribuye a una crisis energética. Entonces, esta hipoperfusión tisular o esta falla bioenergética debido pues, a la hipoperfusión tisular va a tener como su sustento en el aumento del estrés oxidativo, en la disfunción mitocondrial y en el agotamiento del ATP. Entonces, pues se van a generar otros mecanismos pues para producir energía y eso pues va a llevar también a que a la larga pues se afecte o haya disfunción pues de esa estructura. Aquí pues tenemos un dibujito que me gustó mucho de un artículo, me parece pues que es muy adecuado de ver cómo afecta, no solo también va a haber la disfunción mitocondrial, sino que también se van a afectar los canales de sodio principalmente. Entonces, como afecta la membrana, también puede afectar los canales de sodio y eso pues también va a contribuir al daño acá principalmente pues axonal. Y acá entonces estamos viendo lo que es ya más la afectación de la fibra muscular. Entonces, acá esto nos esquematiza la afectación microscópica de las dos estructuras que son las que nos producen la patología en cuestión.
Entonces, en cuanto a la presentación clínica, digamos que el síntoma cardinal de la debilidad asociada al cuidado crítico va a ser una paresia simétrica y flácida, donde va a haber un componente neuropático que si lo hay, digamos, predisponentemente, va a manifestarse de forma más distal, y si lo es miopático, entonces se va a manifestar más proximal. Hay una particularidad con respecto a lo que es el componente de la miopatía, y es que la miopatía se va a asociar a atrofia a los pocos días de estancia pues en UCI. Ya hablábamos que pues puede ser hasta pacientes que han estado más de 5 días inmovilizados, ya se puede ver algo de atrofia. Entonces, en 2/3 aproximadamente de los casos se va a acompañar de una disfunción de los músculos respiratorios, incluido el diafragma. Entonces, como les hablaba hace rato, esa disfunción del diafragma pues nos va a generar fracasos en el destete de la ventilación mecánica. La afectación de nervios craneales es supremamente rara, o sea, no es que va a ocurrir, sí, como les decía, así como va a ocurrir un caso aislado, y generalmente se concluye que es debido a otra patología subyacente. Recientemente hay estudios que se han hecho pues a nivel endoscópico en el que se demuestra que hay trastorno de la deglución hasta en el 90% de los pacientes con debilidad asociada a UCI. Esta debilidad entonces se va a asociar o se va a acompañar con la aspiración de líquidos o con el mal manejo de secreciones del paciente. Y esto, pues, digamos que esta aspiración de líquidos puede afectar hasta el 75% de esos pacientes. Hay otra particularidad, y es que los reflejos musculares pueden activarse inicialmente, luego pueden debilitarse o finalmente pues no activarse. O sea, el paciente puede estar hiporrefléxico o arrefléxico. Con una patología o con una miopatía pura pueden verse los reflejos poco afectados o incluso conservados. Y hay otra particularidad, y es que en la polineuropatía pueden haber afectaciones de la sensibilidad tanto superficial como profunda, cosa que no va a ocurrir pues en la miopatía. Uno de los signos tempranos es, por ejemplo, que el paciente haga muecas, así tal cual está descrito, en respuesta, por ejemplo, a estímulos dolorosos o a estímulos molestos, que haga estas expresiones faciales en ausencia de movimientos de las extremidades. Entonces, y que haya pues como que esté conservados, pues los reflejos, como por ejemplo el reflejo pupilar o los reflejos, pues, del tronco encefálico. Entonces, digamos que todo eso, la evaluación como tal de pares craneales, que esté indemne y que ante esos estímulos el paciente responda con esas muecas y que no produzca movimientos de las extremidades, digamos que es uno de los signos que pueden como considerarse tempranos para sospechar o para hacerle seguimiento a ese paciente cuando se presente. Para llevar a cabo el diagnóstico, pues es importante la evaluación clínica como en cualquier patología. Entonces, en el cuadrito de arriba tenemos la escala para valoración de la fuerza muscular, pues es la que todos conocemos. Pero entonces, digamos que los que estudian esta patología, entonces ellos evalúan ciertos movimientos, obviamente con la puntuación de 0 a 5 que todos conocemos, pero ellos hacen una sumatoria de esos ítems. Entonces, ellos estudian la abducción de hombro, la flexión de codo, la extensión de muñeca, la flexión de cadera, la extensión de rodilla y la dorsiflexión del tobillo. Entonces, ellos consideran que hacen la sumatoria y consideran debilidad significativa si esa sumatoria es menor de 48 y una debilidad severa si es menor de 36. Entonces, igual ahorita en un algoritmo que proponen otros autores está cómo se deben abordar estas puntuaciones. Y también, pues, tiene ciertas ventajas y desventajas. La ventaja es que es muy sencilla de hacer, que se hace pues con el paciente, digamos, ahí en la cabecera del paciente, y no es invasiva.
digamos que se puede considerar una prueba fiable, pero y nos da también algo importante y en diferencia a lo que es la dinamometría, es que nos da una estimación de la función motriz general. Pero hay otras como desventajas asociadas a esta evaluación y que puede verse afectada por factores como la posición del paciente, la disponibilidad de esas extremidades para la evaluación, por ejemplo, si el paciente tiene vendajes, si tiene dispositivos de inmovilización, entonces eso nos va a limitar la valoración. También pues nos la va a limitar el grado en el que el paciente pueda llegar a cooperar. Entonces, son cosas que toca como individualizar y saber cuándo aplicarlas. En cuanto a la dinamometría de mano, tiene la ventaja de que es algo más, que se puede valorar de forma más cuantitativa que cualitativa y se manejan pues estos rangos. Entonces, más de 11, mayor o igual a 11 kilogramos para hombres y mayor o igual a 7 kilogramos para mujeres, se considera pues, digamos, algo que no nos orientaría al diagnóstico de debilidad asociada al cuidado crítico. Y ya si está menor, pues ya podemos pasar a valorar como tal la fuerza general. La desventaja de esto es precisamente, de la dinamometría, es precisamente esta, que solo nos va a dar como la estimación de la fuerza prensil y no de la fuerza general del paciente. Entonces, digamos que es como los pros y los contra de estas valoraciones. Bueno, entonces este es un algoritmo que proponen los autores la anterior referencia. Entonces, todo se inicia en la impresión de una debilidad muscular. Entonces hay que preguntarse si el paciente ha padecido o padece pues una enfermedad crítica. Pues naturalmente si la respuesta es no, pues se va a considerar otro diagnóstico, pero si el paciente sí cursa con una enfermedad crítica, entonces tenemos que ver si la valoración clínica sí se puede hacer, o sea, si se puede hacer de forma válida y reproducible, es decir, si se puede hacer sin artefactos pues, que nos afecten la validez de la misma. Si la respuesta es no, entonces hay que mirar si el diagnóstico nos sería útil en este estadio de la enfermedad, o sea, en qué puede impactar que yo diagnostique esa debilidad en este punto. Entonces, digamos que si no nos va a impactar, entonces lo que vamos a hacer es dejar para después la valoración, darle pues como algo de tiempo a que se pueda hacer una valoración más adecuada y pues hacerla después. Si la respuesta es sí, entonces podemos hacer pruebas simplificadas electrofisiológicas. Entonces, esto consiste en lo que es una prueba que se puede llamar pues como de tamizaje, que es la prueba electrofisiológica simplificada del nervio peroneo. Entonces, esto lo que se hace es como una prueba en la que se mide el potencial de acción que va hacia el extensor corto de los dedos y se mira si hay una reducción de la amplitud de ese potencial de acción. Entonces, eso digamos que puede tomarse como una prueba que nos está indicando una debilidad. Si este test es anormal, entonces ya podemos pasar a una prueba más generalizada, como a las velocidades de conducción nerviosa, la electromiografía de las 4 extremidades. Y si no, entonces vamos a pensar en un desacondicionamiento físico. Entonces, volviendo a esta parte de la valoración clínica, digamos que si ya nosotros valoramos al paciente y se ve que tiene una disminución en la fuerza prensil, entonces, si vemos que sí la tiene, vamos a hacer la valoración pues, de la fuerza muscular. Y si es menor a 48, vamos a 48 puntos que habíamos dicho de la sumatoria. Vamos a intentar pues con rehabilitación 1 o 2 semanas y miramos si mejora o no la condición. Si la condición no mejora, ya nos vamos pues a los estudios electrofisiológicos. Pues ahí ya creo que depende del criterio de cada especialista. Pues si va a ir de una pues por las pruebas más generalizadas o la prueba pues que se puede considerar de tamizaje. Entonces, digamos que también hay que tomar en cuenta si al hacer esas pruebas si es útil pues hacerlas en el estadio de la enfermedad en la que estamos.
Si digamos que ya tenemos un resultado pues como alterado en esta prueba o que tenemos alterado pero tenemos como otras impresiones diagnósticas como en la cabeza, ya podemos irnos por a considerar lo que es la biopsia muscular principalmente. Entonces ya ahí pues podemos, si la biopsia muscular nos ayuda a concluir de qué patología se trata. Entonces tenemos una cantidad de diagnósticos diferenciales que están como resumidos en este diagrama. Entonces es importante mencionar que si nuestra etiología no está clara en el momento en que el paciente ingresa a la UCI, entonces tenemos que hacer un examen muy meticuloso para poder como descartar estos diagnósticos diferenciales. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que mirar si no hay debilidad de los músculos oculares, por ejemplo, con parálisis ocular, con tosis palpebral, que nos estaría orientando, por ejemplo, una patología como la miastenia gravis, si hay una distribución asimétrica de la debilidad muscular que nos puede estar orientando pues a una ACV, que haya, por ejemplo, pupilas dilatadas y que sean poco reactivas, como por ejemplo en el botulismo, signos de disautonomía, como por ejemplo arritmias cardíacas o fluctuaciones de la presión arterial, que nos puede también presentar los pacientes que tienen otras patologías como el síndrome de Guillain-Barré. También hay que descartar, por ejemplo, intoxicaciones, envenenamientos, o sea, cualquier otro diagnóstico diferencial, basándonos como en ese examen meticuloso que debemos hacer a cada paciente. Entonces, o sea, tenemos que mirar toda la cantidad de diagnósticos diferenciales que podemos encontrarnos. Es muy importante también saber el inicio de la debilidad, al cuánto tiempo, si el paciente tenía debilidad previa al ingreso a UCI, si era un paciente funcional, porque pues muchas veces también puede no ser tan obvio si el paciente pues digamos que entró con debilidad o no pues previo a su enfermedad crítica. Acá tenemos como otro esquema que nos resume todo lo que puede, como toda la constelación, pues por así decirlo, de hallazgos y todo lo que podemos encontrar en cuanto a lo que es la polineuropatía asociada al cuidado crítico, la miopatía asociada al cuidado crítico. Entonces es como el resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. Aquí pues tenemos otros signos pues que digamos que se agregan si son frecuentes o no, pero pues es como algo que nos puede orientar al diagnóstico pues de la patología. Es como un resumen de todo este tipo de todas estas condiciones que se asocian pues a la enfermedad crítica. Entonces como pues bien puede ser la misma patología de la que estamos hablando, la rhabdomiolisis, o trastornos de la conducción o de la transmisión pues neuromuscular. Para continuar con la parte del diagnóstico, entonces tenemos que hablar, algo muy importante es el electrodiagnóstico. Hay que resaltar que el hallazgo de una histología nerviosa normal, a pesar de una evidencia electrofisiológica de polineuropatía asociada al cuidado crítico, puede plantear la sospecha de un falso positivo. O sea, hay estudios de este autor que es Latrónico, bueno, es el que les menciono que es el que más estudia como esta patología. Entonces, estos autores veían que en 92% de 24 pacientes estudiados con debilidad mostraban evidencia electrofisiológica de polineuropatía, mientras que solo el 36% tenía anomalías en la biopsia nerviosa. ¿Esto cómo lo interpretaron los autores? Como que los cambios funcionales van a preceder a los cambios estructurales. Entonces, puede que esté
en una etapa en la que todavía no haya pues un daño como tal que sea visible en el estudio histológico. Y en cambio, en lo que eran los pacientes con miopatía, la biopsia muscular sí mostraba cambios histológicos miopáticos en el 79% de los pacientes, que es pues una diferencia también para plantear en estos casos. Bueno, entonces hay consideraciones si se va a hacer el electrodiagnóstico en la cabecera del paciente. Estas son pues como algunas consideraciones generales que proponen estos autores. Entonces, tomando en cuenta el entorno del paciente, hay que aislar el circuito eléctrico del equipo de otros dispositivos eléctricos pues que son abundantes en las unidades de cuidado crítico. Evitar usar cables de extensión pues porque pueden generar interferencia. Usar cables cortos y que sean separados de los demás. Desconectar los instrumentos eléctricos que no sean vitales, obviamente, como las camas eléctricas. Hay que preferir electrodos grandes, evitar intensidades de estímulo altas, reducir en lo posible el edema del paciente, porque el edema nos puede alterar el estudio. Y también como valorar la posibilidad de utilizar registro con aguja cercana al nervio para lo que son potenciales sensoriales. En cuanto a los hallazgos de la neuroconducción, entonces, digamos que a diferencia de los estudios de conducción nerviosa convencionales, digamos que se pueden estudiar también o se puede medir la excitabilidad nerviosa con pruebas pues específicas para ello, y porque estas son muy sensibles a los cambios del potencial de acción de la membrana nerviosa y a la función alterada de esos canales iónicos que les había mostrado en la diapositiva de fisiopatología. Digamos que el bloqueo de la conducción no es una característica presente en la polineuropatía asociada al cuidado crítico, pero hay que tener la consideración de que los pacientes que están demasiado emaciados y postrados en cama tienen la tendencia o tienen el riesgo de sufrir atrapamiento nervioso. En particular, como hemos visto, del nervio peroneo, que se va a comprimir pues a nivel de la cabeza de la fíbula, y del nervio cubital a nivel del codo. Entonces, vamos a tener que, en cuanto a la neuroconducción, las características en estos pacientes van a ser las amplitudes reducidas de las respuestas motoras y sensoriales y las velocidades de conducción normales o casi normales. Es como la característica y lo que nos va pues a orientar este diagnóstico. Típicamente, como lo hemos mencionado, esta es una polineuropatía axonal y es sensitivo-motora, pero puede informarse motora pura o sensitiva pura. Aquí tenemos un ejemplo de esta imagen en la que vemos en la imagen superior un potencial de acción. Este pues es hecho a nivel del nervio mediano en el músculo abductor del pulgar. En el trazo superior vemos la estimulación a nivel del codo y en el trazo inferior la estimulación a nivel de la muñeca. Entonces aquí lo que quieren dar a notar es la amplitud reducida, aproximadamente 0.7 milivoltios, que pues eso nos va a indicar una degeneración axonal. Y la duración de 4.9 milisegundos está dentro del rango normal, entonces eso nos orienta aún más al diagnóstico. En la imagen inferior, entonces vemos un potencial de acción del nervio sural. Entonces pues se registró, según los autores del artículo, pues que ya es un poquito antiguo, pero pues es una imagen que me pareció muy, muy didáctica. Entonces, digamos que esto se registró con aguja introducida cercana al nervio sural. Entonces, pero ahí se ve cómo el edema tisular afecta los registros, pues o sea, la importancia de usar electrodos de aguja es porque el edema nos va a afectar el registro de los electrodos de superficie. Entonces, por eso utilizan pues estos electrodos de aguja.
Acá se ve una baja amplitud y una latencia casi normal. Entonces, digamos que también nos va a orientar a lo que es una polineuropatía asociada al cuidado crítico. Ya la imagen C, pues es una imagen en microscopio óptico de una biopsia del nervio sural y vemos cómo muestra degeneración axonal con disminución en la densidad de las fibras mielinizadas. Entonces, es como luciría pues en una biopsia de nervio en caso de que ya hubieran alteraciones estructurales pues en el paciente. Bueno, entonces esta es otra imagen que también me pareció pues muy adecuada porque es como lo que diferencia el diagnóstico de neuropatía y de miopatía. Entonces, digamos que aquí vamos a tener que cuando hay una estimulación muscular directa, entonces vamos a ver que en el paciente normal, pues naturalmente va a estar normal. En cuanto a la neuropatía, va a estar normal, porque pues no va a haber, cuando no haya compromiso, pues ya estructural como tal muscular. Y en la miopatía, entonces sí vamos a tener que esa estimulación sí va a estar alterada. En cuanto a la estimulación nerviosa directa, entonces vamos a tener que en el individuo normal, pues una respuesta normal. En la neuropatía va a estar alterada, principalmente, como hemos dicho, está reducida la amplitud. Y en la miopatía también va a estar alterada, porque pues no va a haber quien, digamos, no va a haber quien responda a ese potencial de acción que está generando pues el nervio. Entonces ese es como el gráfico, ese gráfico pues resumiría todos los estudios electrofisiológicos. Y aquí también tenemos una fibra normal, la diferencia pues que va a haber en la fibra desmielinizada y pues las axonales que son las que nos competen en este momento, con caída de la amplitud, pero con velocidad de conducción normal, latencias normales y pues digamos que casi un compromiso netamente de la amplitud. Entonces, en cuanto a la evaluación de electromiografía, vamos a tener que los marcadores típicos de pérdida axonal van a ser la presencia de actividad espontánea de denervación, como son la fibrilación y las ondas agudas, y potenciales de unidad motora grandes y de mayor duración. Si es que ha transcurrido el suficiente tiempo para que haya una reinervación. Los cambios se van a ver más marcados cuanto más distales sean, particularmente en miembros inferiores. Y también vamos a ver que en algunos estudios se ha informado actividad espontánea asociada con polineuropatía en músculos respiratorios como el diafragma y los músculos intercostales, por lo que habíamos hablado hace un momento, pues en cuanto a la fisiopatología. Y aquí pues tenemos como un resumen de las diferencias entre lo que es la polineuropatía y la miopatía. Pues, particularmente acá pues en la parte neurofisiológica. Entonces, vamos a tener que sí va a haber afectación de la amplitud del potencial de acción en ambas, pero más pues en la polineuropatía. La duración, en la duración no va a haber compromiso. Respuestas sensoriales en la miopatía no va a haber compromiso sensorial, mientras que en la polineuropatía sí. Y la respuesta, como habíamos visto, a la estimulación muscular directa, pues digamos que en la polineuropatía no va a haberla y en la miopatía sí va a estar presente. Es como en lo que acabamos de hablar, el resumen pues de
En cuanto al diagnóstico por imagen, hay pruebas, por ejemplo, la resonancia magnética, la tomografía, que pueden pues, servir para demostrar lo que es la pérdida de masa muscular y la infiltración grasa a ese nivel, pero son pruebas que fuera de ser costosas, pues también exponen al paciente, particularmente la tomografía, pues a radiación y pues no es como lo más indicado. Entonces se ha llegado pues a usar el ultrasonido que nos puede orientar a la presencia de esta patología a través de parámetros como la medida del área muscular y el grosor del tendón central, la actividad angiogénica muscular, que haya vascularización o fasciculaciones, que haya líquido intramuscular principalmente, infiltración grasa y tejido fibroso intramuscular, así como necrosis muscular y fascitis, pero esto pues ya en estudios, en estadios más avanzados de la patología. Tiene la ventaja de que es económico, de que es rápido, que puede hacerse en la cabecera del paciente, que está libre de radiaciones y que se ha visto una correlación estrecha con los resultados vistos en la resonancia y en la tomografía. Pero las desventajas de que no miden la masa muscular, que puede afectarse por obesidad y edema, que es muy observador dependiente y necesita casi que si se va a evaluar día con día, que sea con los mismos parámetros, la misma ubicación, que de preferencia pues sea el mismo observador. Entonces, digamos que tiene pues sus limitaciones. Pero en cuanto a pruebas de imagen, es como la que más se está utilizando actualmente. En cuanto a la biopsia de nervio y músculo, lo que vamos a ver con esta prueba es el estado de generación y de mielinización de las fibras nerviosas, la atrofia de las fibras musculares, necrosis, inflamación, infiltración grasa, fibrosis o vacuolización. La ventaja es que, digamos, puede ayudarnos como a tener un diagnóstico como más certero, como tiene como ciertos parámetros que sí o sí están, entonces es más fácil como de entender si sí está la patología o no con la presencia de estos hallazgos, pero las desventajas pues es que es una prueba naturalmente invasiva, asociada como cualquier procedimiento pues invasivo a complicaciones como sangrado, infección, dolor. Se necesita tener una experiencia necesaria para poder interpretar bien las muestras y pues no se ha explorado como el valor pronóstico, entonces digamos que no es como lo que se usaría de primera mano. Estos autores de esta referencia proponen unos criterios diagnósticos que son los que vemos en el cuadro. Entonces, tenemos que en cuanto a la polineuropatía por enfermedad crítica, tiene que estar presente naturalmente la enfermedad crítica, tiene que haber debilidad de las extremidades o dificultad para realizar pues, el weaning o el destete del ventilador, que haya evidencia electrofisiológica de polineuropatía y motora sensorial axonal, ausencia de respuesta anormal ante la estimulación repetitiva y que no haya otro trastorno neuromuscular que nos explique el cuadro. Con respecto a estos criterios, entonces, los autores han propuesto que es un diagnóstico definitivo si se cumplen los 5 criterios, pero es probable si se cumplen sobre todo los criterios 1, 3, 4 y 5. En cuanto a la miopatía, también tiene que estar en presencia de enfermedad crítica, que haya debilidad de las extremidades o dificultad para realizar el destete, que el potencial muscular compuesto esté menos del 80% del límite inferior normal en al menos 2 nervios sin que haya bloqueo de conducción, los potenciales de acción de los nervios sensoriales por encima o mayores pues al 80% de los valores normales. En cuanto a la electromiografía, que haya potenciales miopáticos en los que pueda haberse reclutamiento temprano o normal en pacientes despiertos. Ausencia de respuesta normal a la estimulación repetitiva, biopsia que nos muestre miopatía y ausencia de otro trastorno que le explique. Ellos proponen que hay un diagnóstico definitivo si se cumplen los 8 criterios y probable si se cumplen 1, 3, 6 y 8. Y 1, 3, 4, 5, 6 y 8. Y la polineuromiopatía la combinaría pues características de ambas entidades.
Este es un resumen de las estrategias de prevención y manejo de la debilidad asociada al cuidado crítico. Entonces, tenemos que las intervenciones que están dentro de líneas continuas son las que están bien respaldadas por la evidencia, y las que están en línea punteada, digamos que son las que requieren más estudios. Esas medidas o estas intervenciones generalmente han sido pues como de naturaleza empírica, y se ha visto como que sí han tenido efecto, pero digamos que falta en muchas de ellas estudiar pues más a fondo. Digamos que ahí se basan como en la prevención de esos factores de riesgo que vimos anteriormente, básicamente. Entonces, por ejemplo, la insulinoterapia, de esa forma pues tenemos la suplementación de aminoácidos, por lo que hemos visto pues en la parte de la fisiopatología, la suplementación con omega 3. Digamos que también ya lo otro es desde la parte de terapia como tal. Entonces ya tenemos medidas como por ejemplo la terapia física de inicio temprano, y en asociación a lo que es la movilización temprana, que se ha visto que puede reducir la duración de la estancia en UCI, y ha tenido pues se ha observado que pues tiene buenos resultados, pero también como muchas otras medidas pues falta como más estudios para que sea algo que se pueda recomendar. Y también se ha utilizado la electroestimulación. Entonces se ha utilizado, pero tampoco tiene pues como un sustento como tan fuerte. Cuando hablamos de terapia física de inicio temprano, estamos hablando de antes de las 48 horas o dentro de las 48 horas pues, de estancia en UCI. Se ha visto pues que asociada a la movilización temprana del paciente pues nos puede generar buenos resultados. Entonces, en cuanto a la movilización temprana, es importante tener en cuenta que hay ciertos factores que tienen o que nos dan la seguridad de que un paciente se puede movilizar de forma temprana. Entonces, hay que tener o evaluar y comprender la función cardiovascular y respiratoria de cada paciente, y digamos que hay que tener en cuenta que ese paciente no tenga un desequilibrio entre lo que es el suministro y el consumo de oxígeno, pues recordando que cualquier movilización o cualquier esfuerzo que el paciente haga, además, pues nos puede predisponer a que haya pues como que predomine la demanda sobre la oferta de oxígeno, y pues ya sabemos en qué puede desembocar pues este desequilibrio. Entonces digamos que hay que tomar en cuenta en qué momento se va a hacer. Tenemos que tener en cuenta que estén estables los niveles, por ejemplo, de hemoglobina, también pues las plaquetas, ay, sí, creo que se me está descargando. Perdón, que voy a conectar mi computador. Okay. Entonces hay que tener en cuenta esos factores para no generarle al paciente más daño que pues cualquier beneficio. Entonces hay que tener en cuenta pues todos estos factores del paciente crítico. Hay barreras, ciertas barreras para la movilización temprana. Entonces, lo que les hablaba, hay barreras que se relacionan con el estado del paciente. Entonces, entre ellas la inestabilidad hemodinámica, barreras estructurales, por ejemplo, que no haya el suficiente recurso humano, que es algo muy frecuente en nuestro sistema de salud. Barreras relacionadas a la cultura de la UCI, es decir, que no tengan conocimiento pues del servicio de rehabilitación, o crean pues que de pronto subestimen la importancia del fisioterapeuta en la UCI. Y otras barreras relacionadas con el proceso como tal. Entonces, como que no haya una coordinación entre el equipo para distribuirse tareas o responsabilidades. Entonces, eso nos puede generar bueno, aquí hay otras como
estudios con respecto a lo que es la movilización temprana. Entonces, esto es pues una revisión sistemática. Entonces, este estudio que estamos viendo pues en el momento, nos muestra o mostraba que la rehabilitación en la unidad de cuidado crítico se asociaba con una reducción del 37% y del 29% de las probabilidades de desarrollar debilidad asociada al cuidado crítico. Pero este efecto fue más pronunciado en pacientes con estancias más prolongadas. Digamos que también se demostró que la movilización temprana se había asociado con una reducción del 58% en la probabilidad de desarrollar, digamos que es uno de los estudios que citan acá en el metaanálisis, que desarrollaban 58% menos pues debilidad asociada al cuidado crítico. Pero pues digamos que son estudios que se hacen como pues con pocos pacientes y en realidad pues falta que se hagan revisiones más a fondo o series pues de pacientes pues más grandes o más grandes o más significativas. Así como también pues tenía resultados como contradictorios porque había otras revisiones sistemáticas que mostraban mayor beneficio sobre el desarrollo de debilidad o el impacto pues de la reducción en el desarrollo de debilidad asociada al cuidado crítico en pacientes que eran movilizados de forma temprana. Entonces aquí hay otro estudio que tiene que ver con lo que son ya los resultados pues a largo plazo de estos pacientes. Entonces, esa revisión detectó que aproximadamente el 70.3% de los pacientes con debilidad tenían una recuperación adecuada. Entonces, similar a un estudio realizado por el autor que les he mencionado mucho en esta exposición, que es Latrónico y colaboradores, que también informaban que el 68.8% de los pacientes se recuperaban completamente. Digamos que a largo plazo también se veía que aproximadamente el 88% de los pacientes lograban una buena recuperación a largo plazo, repito. Entonces también pues se destaca como la limitación en los estudios que se habían analizado, pues por lo que les mencionaba que tenían muestras pequeñas y eran muy heterogéneos en cuanto al diseño de los mismos. Digamos que se tiene que medir la recuperación de los pacientes más por la medida de la fuerza y la capacidad de caminar sin ayuda. Así es que pues miden pues la recuperación de los pacientes una vez egresan de la unidad y de la hospitalización como tal. Se ven los estudios que hay poco uso de escalas funcionales y que, por ejemplo, que fue la CIF, solo en 2 estudios de los que se analizaron, pues se utilizaba. Entonces, lo que les mencionaba, los resultados se deben tomar pues con cautela porque son muy heterogéneos. En cuanto al pronóstico, entonces tenemos que hay consecuencias a largo plazo y consecuencias a corto plazo. Digamos que las consecuencias a largo plazo, pues ya la habíamos como venido hablando como en medio de toda la exposición y después la prolongación de la estadía en el hospital, la dificultad para realizar el destete de ventilación y por consiguiente la extubación, desórdenes para la deglución, también eso pues puede llevarnos, son las consecuencias pues como a corto plazo que se han descrito. Y también hay consecuencias que se pueden dar a largo plazo. Entonces, digamos que era sorprendente que estos sobrevivientes de enfermedades críticas tenían un mayor riesgo de muerte tardía o muerte pues posterior a la estancia en UCI. Entonces se veía pues que sí eran naturalmente pues más expuestos a una muerte, a mortalidad que los que no habían tenido pues la patología. Entonces también se había
digamos que se había encontrado que los pacientes que tenían debilidad asociada al cuidado crítico y que habían tenido síndrome de distrés respiratorio mostraron una mejoría lenta y en relación pues como a la pérdida de masa muscular que habían tenido y pues también como afectaciones en lo que era el test de caminata de 6 minutos. Incluso después de 5 años después del alta de la UCI. Entonces, todavía esos pacientes se veía que experimentaban ciertos grados de debilidad y de pues, sensación de fatiga al realizar sus tareas. Lo mismo, algo similar sucedía con los pacientes que habían tenido sepsis y que habían tenido debilidad asociada al cuidado crítico. Entonces, también pues se asocia así sea pues en un grado leve, la debilidad asociada al cuidado crítico se ha asociado con una disminución de la fuerza de prensión manual. Entonces, eso también se ha visto en pacientes mucho después del alta hospitalaria. Entonces, digamos que también se ha visto que de forma curiosa la evaluación de los pacientes un año después del alta de la UCI, pues algo que sugería que el origen miógeno de la patología tenía mejor pronóstico que era de origen neurógeno, porque pues la miógena tendía a recuperarse completamente a diferencia de la neurógena. Y pues así como para concluir, porque me fue el título. Entonces, digamos que ya es como lo que podemos llevarnos de la exposición. Entonces, es importante entender pues que digamos que tenemos como especialistas que adoptar terminología y definiciones unificadas y compartidas y también planificar diversos estudios que nos pueden ser útiles tomando en cuenta aspectos como los objetivos en los que debe centrarse. Por ejemplo, la recuperación funcional, tener un diseño de metodología en el que incluya muestras grandes de pacientes, que haya medidas funcionales adecuadas y seguimientos a largo plazo. Saber diferenciar los tipos de debilidad, también tomar en cuenta las intervenciones de rehabilitación a las que ha sido sometido el paciente y el efecto que puede traer sobre el estado funcional y la calidad de vida. Entonces, que es lo que, digamos, se ve muy escasamente evaluado en los estudios o series de casos que se han descrito. Y también, digamos que la aparición y la recuperación de esa debilidad asociada al cuidado crítico en sujetos que tienen daño del sistema nervioso central también debe pues estudiarse mediante estudios específicos y pues saber cómo diferenciar entre los diagnósticos que pueden de pronto confundirnos un poco pues para poder hacer esos diseños de estudios y pues en esta patología que acabamos de ver que es tan frecuente, pues nos puede ayudar a tenerla pues más estudiada. Y pues eso era todo